mis hermanos. Vamos a meditar la palabra del Señor y voy a iniciar una serie de lecciones sobre la carta del apóstol Pablo a los Filipenses. La carta del apóstol Pablo a los Filipenses. Me invito a abrir su Biblia, Filipenses capítulo 1. El título de la lección esta mañana es Cuando el morir es ganancia. Cuando el morir es ganancia, Filipenses capítulo 1. Una carta que el apóstol Pablo escribe a los Filipenses, pero también para nosotros, una carta muy personal para nosotros como iglesia, pero también como cristianos, como hijos del Señor, como seguidores de Cristo. Y una vez más, el título es Cuando el morir es ganancia. Yo quiero que usted, antes de entrar a la lección, se imagine por un momento qué será ser un prisionero en el corredor de la muerte, on death row. ¿Qué será ser un prisionero en el corredor de la muerte? ¿Cómo será? ¿Qué pensará? ¿Qué pasará por nuestra mente cuando ya se han escuchado todas las apelaciones? Cuando nuestro caso ha llegado hasta el tribunal más alto, la Corte Suprema. Y ahora, día tras día, solo está usted esperando escuchar el veredicto. ¿Qué será? ¿Cómo será? ¿Qué estaría pasando por nuestra mente si seríamos nosotros prisioneros en el corredor de la muerte, sabiendo que tal vez el tribunal más alto decida que vamos a perder la vida, van a ejecutarnos? Y les pregunto esto porque es exactamente la situación que estaba enfrentando el apóstol Pablo cuando escribe esta carta a los Filipenses. Él estaba en el corredor de la muerte. Su caso había ido hasta el tribunal más alto y ahora solamente esperaba el veredicto. Estaba pasando por una circunstancia muy adversa, muy difícil. No sabía cuál iba a ser el resultado. ¿Se lo iban a dejar libre o lo iban a ejecutar? Pero qué hermoso que este apóstol, en vez de estar lamentando su condición, se puede escribir una carta a los filipenses. Y en fin, una carta a nosotros. Y este pasaje de esta mañana, Filipenses capítulo 1, tiene que ver con el tema de magnificar a Cristo en circunstancias adversas. Es fácil magnificar a Cristo cuando todo va bien. Pero encontramos al apóstol aquí en una circunstancia muy difícil. Y su anhelo es magnificar a Cristo en esta circunstancia adversa. Y déjeme iniciar esta lección diciendo que el propósito central de la vida cristiana es ser la presencia de Cristo sobre la tierra. Nuestro propósito central como cristianos es ser nosotros la presencia de Cristo en la tierra, y nosotros cumplimos con ese propósito magnificando a Cristo, pase lo que pase, por vida o por muerte. Una vez más, nuestro propósito como cristianos es ser la presencia de Cristo en este mundo, y cumplimos con ese propósito magnificando a Cristo, pase lo que pase, en las buenas, en las malas, por vida o por muerte. Y esta mañana vamos a ver cómo el apóstol Pablo dice que pase lo que pase, en vida o por muerte, debemos presentar a Cristo para que Él sea magnificado en nosotros ante el mundo. Que la gente vea en nosotros a Cristo. Cualquier sea nuestra circunstancia, sea en la vida o la muerte, en las buenas o en las malas, que nosotros podamos magnificar a Cristo, que Jesucristo se presente, lo que la gente pueda ver a Cristo en nosotros. Entonces, yo quisiera iniciar con esta pregunta: ¿cómo podemos magnificar a Cristo pase lo que pase? Si eso es lo que dice el apóstol en su carta, que nuestro propósito es magnificar a Cristo pase lo que pase, entonces la pregunta es: ¿cómo podemos nosotros? ¿Cómo podemos nosotros magnificar a Cristo pase lo que pase? Yo quiero que usted entienda, esta carta el apóstol la escribió a los filipenses, pero tiene su nombre también, tiene mi nombre. El apóstol Pablo, enfrentando la muerte y la vida, no sabía,
nos escribe una carta a nosotros, le escribe una carta a usted, tiene su nombre, esta carta. Entonces, ¿cómo podemos magnificar a Cristo pase lo que pase? Primeramente, podemos magnificar a Cristo a pesar de nuestras circunstancias personales. A pesar de nuestras circunstancias personales. Las circunstancias de Pablo, en este tiempo de escribir esta epístola, eran abominables. Él estaba encarcelado y está esperando escuchar el veredicto de su juicio. Él estaba encadenado en una caverna oscura, húmeda, fría. No eran condiciones bonitas, estaba con un tiempo difícil. Sin embargo, a pesar de sus circunstancias feas y deprimentes, Pablo dice en el versículo 12 que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. Las cosas que me están sucediendo, mi circunstancia terrible, deprimente, las cosas feas, dice, me han sucedido, han redundado más bien para el progreso del evangelio. Versículo 2. Entonces, ¿cómo puede Pablo regocijarse en tales circunstancias? Sin saber si va a morir o va a vivir. ¿Cómo puede regocijarse a pesar de su dificultad, a pesar de sus circunstancias difíciles? Y la respuesta es que él podía regocijarse a pesar de sus circunstancias. No importaba si estaban las buenas o en las malas. Él podía regocijarse porque las circunstancias no determinaban su perspectiva. Sus circunstancias no determinan si está contento o está triste. Si él va a seguir a Cristo, va a seguir demostrando a Cristo o no. Pase lo que pase, dice el apóstol, sea mi circunstancia la que sea, yo voy a dar honra y gloria a Jesucristo y la gente va a ver a Cristo en mí. Entonces, lo que determinaba su perspectiva es si Cristo era magnificado. Su propósito, su deseo, su anhelo, a pesar de todas las cosas, era que Jesucristo fuera magnificado. Y en realidad, si usted lee el capítulo, aún en su prisión, a través de su ministerio, ese versículo 13, que los guardias de la prisión respondían positivamente al evangelio. Los guardias que estaban ahí cuidándolo, estaban recibiendo el mensaje de salvación. Versículo 14 nos habla de cómo los cristianos de Filipos, que anteriormente eran tímidos en cuanto a su fe, ahora al ver el ejemplo de Pablo, se habían vuelto audaces en proclamación del evangelio. Entonces, aún en sus circunstancias, él era un buen ejemplo. Él estaba magnificando a Cristo. A pesar de sus circunstancias negativas, él estaba glorificando al Señor. Y mire, qué hermoso su pensamiento, su perspectiva. Vean los versículos 15 y 17. Porque dice que dice, sí, hay personas que predican el evangelio con hipocresía. Versículo 15, por envidia o contienda. Y dice, hay otros que predican de buena voluntad y se fortalecen por el ejemplo de Pablo. Y luego versículo 17 dice que sabiendo que estoy puesto por la defensa del evangelio. Versículo 6 dice que había aquellos que anunciaban a Cristo por contención, no sinceramente, pensando en añadir aflicción a mis prisiones. Pero esto no desanima a Pablo. Hay personas que están predicando el evangelio por motivos erróneos. Pero esto no desanima a Pablo, sino que en vez de ver esto como algo negativo, esto lo animaba más. Su perspectiva es muy diferente. Versículo 18. O por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. Sea lo que sea, están haciendo las cosas malas, las están haciendo bien, no importa. Lo que importa es que Cristo es anunciado, que Él recibe la gloria, la honra y el honor. Entonces, a pesar de sus circunstancias negativas, el apóstol está animado que la Cristo es anunciado. Ahora, no está respaldando la actitud aquí de Pablo, de esas personas que predicaban a Cristo por envidia, por rivalidad, sino que miraba más allá de sus motivos al resultado final. Es decir, que Cristo era o fue proclamado. Para Pablo, mis hermanos, la proclamación de Cristo sin duda abraza la verdad de la persona de Cristo, su vida, sus enseñanzas, sus obras. Todo esto central a la obra redentora de Cristo. Este fue todo el propósito
fue todo el enfoque del ministerio de Pablo, hacer conocer la palabra las múltiples riquezas de Cristo que se muestran de su manera suprema en la cruz de Calvario. Que todo en su vida, que todo su ministerio, el propósito es traer honra y gloria a Jesucristo, magnificar a Cristo. Pablo dice en versículo 18, la última parte, en esto me gozo y me gozaré aún. Una vez más, este hombre que está en la prisión esperando no solamente escuchar el veredicto si va a vivir o va a morir, está esperando también la ejecución. Dice, en esto me gozo. No estoy pensando en mi condición, no estoy pensando en pobrecito de mí, no. En esto me gozo y me gozaré, que Cristo sigue siendo proclamado, sea en mi vida, sea en mi muerte, Cristo va a ser proclamado. Él se regocija en todo lo que Dios ha realizado soberanamente a través de él para la proclamación o propagación del evangelio, aún en sus circunstancias difíciles. Está en la cárcel, está esperando el veredicto, pero aún así él predicaba la palabra del Señor. Y aunque otros estaban predicando la palabra con falsedad, no, él predicaba a Jesucristo, magnificaba a Jesucristo. Él se gozaba que aunque lo estaban haciendo mal, al fin el resultado es que Cristo sea magnificado, Cristo se haya levantado en alto. No, el objetivo primordial de Pablo, que debería ser nuestro objetivo primordial, es magnificar a Cristo, pase lo que pase, por vida o por muerte. Lo que es en esencia, lo que significa conformarse a Cristo, no solamente en su vida, pero también en su muerte. La realidad que Pablo estaba enfrentando cada día. Él sabía que tal vez iba a ser ejecutado. Entonces, no solamente en la vida él quería magnificar a Cristo, pero también, si es necesario, aún en la muerte, su anhelo, su objetivo primordial era magnificar a Cristo. Y este es el modelo de la vida cristiana. Este es el modelo del ministerio cristiano. Tener confianza en Dios sin importar otras circunstancias. Estar contentos en Cristo sin importar nuestras circunstancias. Y estar seguro de que Cristo está vivo y sigue en control sin importar nuestras circunstancias. El modelo de la vida cristiana. El modelo de la vida cristiana. Tener confianza en Cristo, a pesar de nuestras circunstancias, tener gozo, estar contentos en Cristo, a pesar de nuestras circunstancias, y estar seguro que Dios está vivo y el Señor tiene control de todas las cosas, a pesar de nuestras circunstancias, a pesar de nuestras circunstancias. No solamente cuando estamos en las cosas buenas, a pesar de todas las situaciones. Es muy fácil pensar que Dios nos ha abandonado cuando nuestras circunstancias son deprimentes. Cuando las circunstancias son dolorosas o sombrías, es fácil pensar, oh, es que Dios ya no está conmigo, Dios me ha abandonado. Pablo pudiera haberse rendido cuando fue echado en la prisión. Cuando lo tomaron, le echaron la presión, él podía haber llegado a la conclusión de su vida, que su vida por Dios ya había terminado. Ya todo terminó. Estoy para ser ejecutado. Ya terminó toda mi vida. Pero en cambio, en vez de sentirse triste de sí mismo, en vez de lamentar su condición, ¿qué se pone a hacer? Se pone a trabajar. Se pone a trabajar en la prisión por Cristo y Dios lo usó grandemente para avanzar el evangelio, para el fortalecimiento de los cristianos en las ciudades de Filipos. Dios lo usó a él, a pesar de sus circunstancias. Y digo esto, mis hermanos, porque a veces, cuando pasamos por dificultades en nuestra vida, no sabemos lo que Dios está haciendo a través de nosotros. Muchas veces solamente vemos lo presente sin conocer el futuro, y tengamos cuidado con llegar a la conclusión que nuestras circunstancias y preguntar, ¿dónde está Dios? Dios está allí. Dios está ahí, no solamente en las buenas, pero también en las malas. No solamente en las buenas circunstancias, también en las circunstancias adversas. Dios está obrando. Lo veamos o no lo veamos, Dios está obrando en nosotros. Entonces, nuestro llamado es magnificar a Cristo, pase lo que pase, por vida o por muerte.
¿Cómo lidiamos con las circunstancias adversas? La pregunta para nosotros. Cuando las cosas no salen como las esperábamos, cuando nos enfermamos, cuando perdemos el trabajo, ¿cómo actuamos? ¿Cómo reaccionamos? ¿Cuál es nuestra actitud hacia Cristo, el Señor? Podemos decir, puede usted decir que en su vida, pase lo que pase, usted magnifica a Cristo. Si pierde el trabajo, si se enferma, si las cosas no salen como usted esperaba, ¿pueden ustedes decir de sí mismo, como quiera, sigo magnificando a Cristo, sigo siendo el centro de mi vida, sigo dando honra y gloria a mi Señor y Salvador? Ese es el llamado del cristiano, que es nuestro llamado. Esto nos escribe en su carta Pablo a usted y a mí, que nos anima a continuar a pesar de sus circunstancias adversas, a seguir adelante. Ese es el llamado divino. Pero ¿cómo podemos lograr? Si ese es el llamado, ¿cómo podemos llegar a este punto, a hacer esto? A vivir de esta manera. ¿Dónde encontramos la fuerza para vivir de esta manera? ¿Y cuál es nuestra seguridad? Y aquí Pablo en su carta nos da 3 razones del por qué y cómo podemos magnificar a Cristo a pesar de nuestras circunstancias personales. Primeramente, porque debemos tener plena confianza en las oraciones del pueblo de Cristo. Pablo está en la prisión. Pablo no sabe cuál es su futuro. No sabe si lo van a poder poner en libertad o será ejecutado. Pero mira lo que dice el versículo 18 y 19. En esto me gozo y aún me gozaré. Dice, mire el versículo 19. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Yo sé que el pueblo del Señor, los hijos del Señor, la gente cristiana, está orando por mí. Yo sé que no estoy solo en esto. Yo sé que el pueblo está orando por mí. Y es por eso que él estaba completamente confiado, a pesar de su circunstancia, que su circunstancia iba a resultar en su liberación. Sea fuera liberación física de la prisión o liberación moral de sus acusadores a través de la vindicación de Dios de su vida de fe, de su vida y su de fe. Como Job. ¿Te recuerdas la historia de Job? Pablo se mantiene firme en su confianza en Dios. ¿Se recuerda la historia de Job? A Job vendió todo, Satanás le quitó todo. Y escribe Job en el versículo capítulo 13 de Job, dice así: he aquí, aunque él me matare, y en él esperaré. No obstante, defenderé delante de él mis caminos, y él mismo será mi salvación. En él está mi confianza. De igual manera, aquí el apóstol Pablo, a pesar de no saber su futuro, dice: yo sigo confiando en Dios. El pueblo está orando por mí, y Dios, yo sé que va a traer mi liberación, sea física, sea moral, pero el Señor me va a liberar. Dios responde, mis hermanos, a las oraciones unidas de su pueblo. Versículo 19. Porque sé que por vuestra oración, dice el apóstol, luego dice, resultará en mi liberación. Porque el pueblo de Dios está orando por mí. Yo sé que va a resultar en mi liberación. Sea física, liberación física, sea liberación moral. Yo sé que porque el pueblo está orando por mí, el Señor me dará la victoria. Y es por eso que nosotros oramos aquí por las personas que tienen necesidades. Oramos por la necesidad, los unos por los otros, como iglesia. ¿Por qué? Porque sabemos que el Señor responde al clamor unido de sus hijos. Oramos por crisis económicas, problemas relacionales, ataques espirituales, dolencias físicas, acusaciones falsas, persecuciones, cualquier otra circunstancia. Oramos creyendo que Dios es poderoso para obrar. Dios escucha, está atento al clamor de sus hijos. Claman los justos y que Jehová oye y responde y actúa a favor de su pueblo. Cuando el pueblo de Dios ora, mis hermanos, usted puede estar completamente seguro que Dios va a intervenir en su circunstancia para sostenerle, para animarle, para liderarle físicamente, espiritualmente o ambos. El Señor responde al clamor de sus hijos. La oración es nuestra línea de vida moral, vida emocional, espiritual, a veces aún física. Cuando el pueblo de Dios ora, mis hermanos, nuestra alma se nutre, nuestro espíritu se eleva, nuestro corazón se refresca, nuestras esperanzas se refuerzan.
La fe es nuestra fortaleza. Y sabemos que Dios responde de maneras dinámicas, sobrenaturales, haciendo milagros, maravillas. Él responde a las oraciones fervientes y unidas de su pueblo. Ahora, por supuesto no estoy diciendo que siempre las cosas van a ser agradables o siempre van a salir como queremos que salgan, pero Dios siempre está ahí por nosotros para liberarnos o para sustentarnos. Mire, yo soy una persona muy personal, no me gusta compartir de mi vida casi nada, pero muchas veces cometemos el error de guardar nuestros problemas para nosotros mismos. Sea por vergüenza o por cualquier otra cosa, no pedimos oración. Y hay un pueblo que nos ama, que quisiera estar hablando por uno, pero no saben, porque nosotros no decimos nada. Esto no es la enseñanza del Nuevo Testamento. De hecho, aprendamos de Pablo. Él frecuentemente pedía intercesión del pueblo del Señor. Él pedía petición. No se avergonzaba. Si yo necesito que el pueblo de Dios esté orando por mí, ¿cómo es que ahora él, en su condición, en la prisión, sin saber si el día de mañana lo ejecutan o lo dejan libre, cómo es que se siente totalmente confiado? Es que sabía que había un pueblo que estaba intercediendo por él. Pablo pedía oración e intercesión del pueblo del Señor para que fuera fiel en medio de la oposición, para que su ministerio fuera eficaz, para que fuera valiente en proclamar el Evangelio. Nosotros, mis hermanos, usted y yo, necesitamos las oraciones del pueblo del Señor. Usted y yo necesitamos las oraciones para que el Señor nos sostenga, nos proteja, nos fortalezca, nos permita hacer lo que hacemos. Entonces, aprendamos esta mañana que nosotros podemos magnificar a Cristo a pesar de nuestras circunstancias personales, porque tenemos confianza total en las oraciones del pueblo del Señor. El pueblo está orando por nosotros y por eso sabemos que tendremos la victoria, el resultado, la respuesta de nuestra oración. Segundo, podemos magnificar a Cristo a pesar de nuestras circunstancias personales y podemos ahora tener plena confianza en la provisión del Espíritu de Cristo. Dice el versículo 19, porque sé primeramente, porque sé que por nuestra oración, y luego dice, y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Entonces, primeramente está confiado en las oraciones del pueblo del Señor por él, pero ahora confía también en la suministración, la provisión del Espíritu de Jesucristo. Entonces, por un lado, el lado humano, el pueblo del Señor ora, pero el otro lado, por el lado de Dios, Dios suministra el Espíritu de Jesucristo. ¿Y sabe qué? Las dos trabajan juntas. Las oraciones intercesoras del pueblo de Dios y la provisión poderosa del Espíritu de Dios trabajan juntos para traer el resultado, para traer la respuesta. Existe una relación misteriosa entre la eficacia de nuestras oraciones y la acción responsiva de Dios. Hay una interacción inexplicable entre la agencia humana y la intervención divina para sostenernos, para empoderarnos sin importar cuál sea nuestra circunstancia. ¿Cómo es posible que oremos, que usted ore, que oremos como iglesia y de alguna manera influyamos en Dios, que conoce el fin desde el principio, un Dios que es inmutable? ¿Cómo es posible que usted y yo oremos, platiquemos con Dios y de alguna manera u otra influyamos en Dios para que Él obre? Yo no sé. Quisiera darle la respuesta. Yo no sé, pero yo sé que es verdad. Yo sé que cuando oramos el Señor escucha. Yo sé que cuando oramos el Señor responde. Yo no sé cómo sucede esto, pero yo sé que sucede. Cuando el pueblo del Señor clama ante la presencia del Señor, los oídos de Dios están atentos a nuestro clamor y Él obra en respuesta a nuestra fe. ¿Cómo sucede?
I have no idea, no tengo ninguna idea. Pero yo sé que sucede, es verdad. He visto milagros, maravillas, Dios respondiendo a cada uno de sus hijos. Entonces, Pablo está confiando que el Espíritu de Dios le va a enseñar lo que él debe decir con valentía para hablar cuando fuera juzgado, permitirle ahora enfrentar el veredicto, cualquier sea vida o sea muerte. Yo estoy confiado. Dios está conmigo, el pueblo está orando por mí y tengo ahora, Dios ha provisto, también ha suministrado su Espíritu, el Espíritu de Jesucristo para estar conmigo. Entonces, de igual manera, mis hermanos, de igual manera, usted y yo podemos tener la confianza que cuando el pueblo de Dios ora, Dios nos provee también de su Espíritu, el Espíritu de Jesucristo, para permitirnos permanecer fieles a Él a pesar de nuestras circunstancias, para sostenernos, darnos poder para seguir viviendo para Él, para romper la oposición de nuestros enemigos, para efectuar nuestra protección y sustento espiritual, emocional, físico y psicológico cuando estamos bajo un ataque. Podemos estar seguros, cuando estamos pasando por un momento difícil, que un pueblo está intercediendo por nosotros, no estamos solos. Dios está escuchando el clamor de sus hijos y no solamente eso, sino que Él provee su Santo Espíritu para ayudarnos, sostenernos, para permanecer. Entonces tenemos nosotros la misma base de confianza como Pablo. Así como podemos seguir adelante a pesar de nuestras circunstancias. Así podemos magnificar a Cristo a pesar de nuestras circunstancias. Así podemos ser la presencia de Cristo en la tierra a pesar de nuestras circunstancias. Podemos cumplir nuestro propósito. Entonces, no importa cuál sea nuestra circunstancia. Nuestra esperanza, nuestra confianza es que Dios está en control, suministrándonos su Santo Espíritu para que podamos nosotros mantener nuestro testimonio vibrante y consistente delante de las personas que ven en nosotros a Cristo, magnificar a Cristo, que aunque estamos pasando por momentos muy difíciles, sentimos el gozo, la alegría, reflejamos la persona de Jesucristo en nuestras vidas. Estas dos cosas son recursos inseparables: las oraciones de los santos y el poder del Espíritu Santo. Y eso forma la base de nuestra confianza. La oración de los santos y el poder del Espíritu Santo trabajan juntos para fortalecernos a nosotros y darnos confianza. Entonces, podemos nosotros magnificar a Cristo a pesar de nuestras circunstancias personales. Primeramente, porque tenemos la confianza total en las oraciones del pueblo del Señor. Y segundo, porque tenemos la confianza total en la provisión del Espíritu de Cristo. Y tercero, porque podemos tener plena confianza en la preservación del testimonio de Cristo. Miren lo que dice el versículo 20, Filipenses 1. Conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mí, en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Su liberación futura, su expectativa confiada presente sobre el resultado de sus circunstancias está en armonía el uno con otro. Él no está dudando. Aunque está a punto, no sabe si va a inventar la muerte o la liberación, no sabe. Pero él dice, no importa, no importa. Pablo está absolutamente confiado en la intervención de Dios y está lleno de una esperanza expectativa que su testimonio por Cristo será preservado. No tendrá de qué avergonzarse. Sea que me maten o sea que viva, no tengo nada de qué avergonzarme. El enfoque de su vida, cuando su vida termine, su deseo será no ser avergonzado, que nunca se avergonzó del evangelio de la gracia de Dios, que no se avergüence de las acusaciones que le imputaban, que no se avergüence del resultado final de su encarcelamiento, que no se avergüence de su mensaje sobre Cristo y sobre la crucifixión, que no se avergüence de su misión como embajador de Cristo, que no se avergüence de su llamado como apóstol de Cristo, que no se avergüence de las circunstancias de su vida, aunque incluyeron debilidad física, rechazo, abandono, naufragio, encarcelamiento por el nombre de Cristo, que no tengan nada de qué avergonzarse. Qué hermoso que al fin de nuestra vida nosotros podemos decir la misma cosa: nada tengo que avergonzarme.
Todo lo que ha pasado en mi vida, no tengo nada de qué avergonzarme. Este es el enfoque de su vida. Que su testimonio por Cristo sería preservado de esta manera. Que al fin de su vida, él no tendría ninguna cosa de qué avergonzarse. Entonces, por las oraciones intercesoras del pueblo del Señor, por el suministro del poder del Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, la convicción inquebrantable y compromiso inquebrantable de Pablo es que en su vida, en su testimonio, él demuestra su audacia habitual, aún ahorita esperando en prisión, en el delito de su juicio, que en todas las cosas Cristo sea magnificado, sin importar cuáles sean sus circunstancias, sin importar cuál sea el resultado. No importaba que se enfrentara a la pena de muerte por su fe, no le importaba. No le importaba que estuviera encadenado en una prisión romana, custodiado por soldados romanos. No le importaba que nadie le tuviera, nadie viniera a su defensa. No le importaba que todos estuvieran todos contra él. Su confianza era que la provisión del Espíritu de Cristo iba a ser en respuesta a la oración del pueblo del Señor. E iba a ser suficiente para permitirle preservar el mismo testimonio que siempre tuvo. Que aún en el fin de su vida, el testimonio que tuvo en vida de un apóstol, un proclamador de la palabra del Señor, aún ahora en muerte, iba a preservar este testimonio. Preservar la proclamación del Evangelio con la misma valentía que siempre tuvo. Él nunca dejó de predicar. Aún en la prisión, encadenado, le predicaba a los soldados. Escribía cartas de ánimo a las personas que estaban en las iglesias, a los creyentes. Defender la verdad con la misma valentía. Él nunca dejó de defender la palabra del Señor y sostener la misma fe que Dios, que siempre tuvo, para que Dios fuera exaltado, altamente honrado, magnificado en su vida. Ese fue su propósito. La pregunta es, ¿qué significa magnificar a Cristo? ¿Qué es magnificar a Cristo? Magnificar a Cristo, mis hermanos, significa hacer a Cristo real ante los demás. Magnificar a Cristo significa traer a Cristo a la vista de manera tangible. Magnificar a Cristo es ser la presencia de Cristo en la tierra para que cuando otros te vean, lo vean a Él. Cuando otros te escuchen, lo escuchen a Él. Cuando otros se sientan atraídos a ti, se sientan atraídos por Él. Eso es magnificar a Cristo. Que la gente al verte a ti, vean a Cristo. Que la gente al escucharte hablar, escuchen a Cristo. Y que la gente cuando sea atraída a ti, sea atraído por Jesucristo. Magnificar a Cristo significa vivir nuestras vidas, nuestro comportamiento, nuestro pensamiento, nuestras relaciones, nuestra ética, nuestras actitudes, nuestro lenguaje, nuestras metas, nuestras decisiones, de tal manera que hagamos visible a aquel que de otra manera sería visible. Que la gente vea a Cristo en nosotros. Magnificar a Cristo significa que traigamos a la vista a aquel que es inimaginablemente grande. Y magnificar a Cristo significa que daremos a conocer a aquel que de otra manera sería desconocido. Que la gente vea a Cristo en nosotros. Eso, dice Pablo, eso es el propósito de mi vida. Dice el apóstol Pablo, por eso quiero perseverar mi testimonio de Cristo. Magnificar a Cristo en mi cuerpo o mi carne física, ya sea por la vida, la libertad del horror de la muerte, o por muerte, la ejecución por su fe. Ese es mi propósito. Magnificar a Cristo. Y Él espera. Dice la palabra, usted le lee, dice, Él espera completamente ser liberado, pero pase lo que pase, Él quiere magnificar a Cristo y así representar en el mundo cómo es realmente Dios. Que en su vida la gente vea a Dios. Que en su vida la gente vea a Cristo. Entonces, no importa qué tan difícil su circunstancia sea, Pablo está singularmente centrado y firme en su objetivo, que sea lo que sea, que en mi circunstancia la gente continúe viendo a Cristo. No me vea a mí, no me tenga lástima a mí, no. Que Jesucristo recibe la gloria y la honra.
Entonces, la reivindicación no es su meta. La exoneración no es su meta. Limpiar su nombre no es su objetivo, no es su meta. Retirarse y tomarse la vida con calma no es su meta. Su meta, su objetivo, su pasión primordial es que a través de su vida, de su testimonio, sostenido por las oraciones de los santos y el poder del Espíritu Santo, su vida sea para magnificar y glorificar a Cristo. Y ese debe ser nuestra meta. Que toda nuestra vida sea para traer honra y gloria a aquel que merece la honra y la gloria. Que todo de nuestra vida sea para magnificar y glorificar a Cristo. Ahora, yo quiero que usted note, no dice en vida o en muerte, sino que dice que por vida o por muerte, versículo 20. En otras palabras, él no está refiriendo a su vida y su muerte como circunstancias por las cuales él va a magnificar a Cristo, sino que la manera y el medio por el cual él va a honrar y glorificar a Cristo. Y además, ¿cómo puede tener un compromiso tan inquebrantable con este fin? Porque él está confiado que Dios cuidará de él y que Dios está en control de todas las cosas. Él está confiado de la protección de Dios, la intervención de Dios, el sustento de Dios en respuesta a la oración, la intercesión del pueblo del Señor. Entonces, podemos magnificar a Cristo a pesar de nuestras circunstancias personales. Pero segundo, podemos magnificar a Cristo a pesar de nuestros deseos personales. Vayan conmigo al versículo 21. Y encontramos aquí el eje, la cúspide del argumento de Pablo. Un versículo que todos conocemos. Dice el apóstol, porque para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Para mí, dice el apóstol, para mí el vivir es Cristo, el morir ganancia. Y es aquí donde él resume su vida. Con este motivo se levantaba cada mañana. Es como él podía enfrentar el día de mañana sin importar sus circunstancias. ¿Por qué? Porque para mí vivir es Cristo, el morir es ganancia. De ambas maneras yo gano, yo no pierdo. Para mí vivir es Cristo, morir ganancia. Esta era la pasión de su corazón, el latido de su corazón. La vida para Pablo, el apóstol Pablo, era vivir a Cristo, siendo la manifestación visible de Cristo ascendido, demostrando la vida de Cristo en el mundo perdido, proclamando a los necesitados la redención que es en Cristo por medio de la gracia, predicando a Cristo y a este crucificado. Entonces, vivir a Cristo entonces fue la caracterización de la vida de Pablo. No una vida de misticismo, de aislamiento del mundo, no. La vida de Cristo vivida en él. Para mí, el vivir es Cristo. Vivir a Cristo. Pablo vivió una vida de uno que fue totalmente cautivado por Cristo. Pablo vivió una vida de una persona unida con Cristo, consagrado a Cristo. Todo lo que él trabajaba, por lo que él trabajaba, todo lo que él anhelaba, esperaba, confiaba, enseñaba, amaba, obedecía, era para Cristo. Su Cristo era para todo para él. Su vida era Cristo. Para mí el vivir es Cristo, no hay nada más. Para mí el vivir es Cristo. Cada momento de su conversión, el camino de Damasco, desde ese momento, su vida vivió para Cristo, para honrar a Cristo, para glorificar a Cristo, no para sí mismo, para Cristo. Para Pablo, no había ninguna otra razón para vivir. Por eso él viajó a Arabia durante 3 años para aprender sobre Cristo y el Evangelio. Para eso Dios lo envió como apóstol a los gentiles. Por eso la iglesia de Antioquía lo comisionó para dedicarse al ministerio de la plantación de iglesias. ¿Por qué? Porque para él Cristo era todo. Para mí el vivir es Cristo, Cristo es todo. Entonces podemos entender por qué para Pablo el vivir es Cristo. Pero ahora la pregunta, ¿qué está diciendo cuando dice el morir es ganancia? Si vivir para mí es Cristo, si todo mi anhelo, todo mi corazón, todo mi latido, todo es Cristo, ¿qué significa morir es ganancia? ¿Cuánto es ganancia morir? ¿Qué beneficio tiene morir? ¿En qué sentido es ganancia morir? El morir para Pablo era ganancia
Porque el morir sería la culminación de todo lo que él había vivido. El fin de todo lo que él había vivido era la muerte. El único propósito, el objetivo de su vida era ganar a Cristo. Y mientras él vivió, él ganó a Cristo. Dice él escribe él después de eso, ustedes han leído la escritura, contando todo lo que él tenía en gran valor como nada, como basura. Cuando encontró a Cristo, él encontró lo mejor, lo más importante en su vida. Él entró en una comunión con los sufrimientos de Cristo. Él sufrió por Cristo. Y ahora está enfrentando la posibilidad de morir así como Cristo también por su fe. Dice el apóstol, el morir es ganancia. Porque cuando él muera, él también va a ganar a Cristo. Entonces va a obtener el premio máximo, la resurrección entre los muertos, estar en la presencia del Señor. Entonces él iba a ganar a Cristo muriendo, porque su objetivo final no era solamente vivir para Cristo, pero entrar en ese fruto de la vida de estar con Cristo, ser como Cristo. Y es por eso cuando viene entonces el morir viene a ser ganancia, porque es el fin de una vida bien vivida, la recompensa de una carrera bien corrida, el precio de una lucha bien peleada, el cumplimiento de la meta de la vida, ver a aquel que había muerto por él y ser completamente y perfecto como él. Dice Pablo, para mí es Cristo, el vivir es Cristo, y si muero, me voy a la gloria con Cristo. Y es el objetivo final. Yo gano, no pierdo nada. Al contrario, gano todo. Llego a la meta final de estar con Cristo, ser como Cristo. Es por eso que él dice, el morir me es ganancia. Porque la vida, mis hermanos, no es más que el conducto a la gloria. Porque la vida en la tierra no es más que el interludio antes de la vida del cielo. Porque la muerte no tiene ni terror ni aguijón para el cristiano. Es simplemente el portal a través del cual alcanzamos nuestra meta final. Mi meta es llegar al cielo. Mi meta es estar con Jesucristo. Mi meta es ser como Jesucristo. Y sabe que esta vida la vivo para Cristo. ¿Para qué? Para llegar a ese objetivo. El objetivo final. Dice, hermano, cuando lleguemos a la gloria, sea que el Señor venga por nosotros o el Señor nos llame a su presencia, vamos a ganar. Vamos a ganar. Pero solamente si podemos decir, para mí vivir es Cristo, entonces podemos verdaderamente decir que morir es ganancia. Si vivir para ti no es Cristo, entonces el morir no es ganancia. Solamente para aquella persona que puede decir, para mí vivir es Cristo. Mi vida es Cristo. Entonces la segunda parte es una realidad para tu vida. Pero si la primera parte de esa escritura no es realidad en tu vida, entonces la segunda parte tampoco es. Para mí vivir es Cristo. Y yo sé que por eso el morir es ganancia. No es que tengamos un deseo de muerte. No es porque estamos cansados de vivir o queremos rendirnos. No es porque tenemos una visión pervertida de la vida después de la muerte. No. Porque nuestra meta, nuestro objetivo es estar presente con el Señor un día muy pronto. Estar en la presencia del Señor. Ser como el Señor. Entonces, si su vida realmente es en Cristo, mis hermanos, entonces su muerte realmente será ganancia. Si mi vida está a través realmente es Cristo, entonces el morir para mí es ganancia. Pero si usted no ha rendido todo lo terrenal para seguir aquello que es celestial, entonces para usted es al revés. Para usted el vivir es ganancia y la muerte es pérdida. Si para ti el vivir no es Cristo, entonces estás viviendo para ti mismo. Entonces para ti vivir es ganancia y morir es pérdida. Si tu prioridad ahora es acumular tesoros terrenales en vez de tesoro celestial, entonces tu vida es para ti el vivir es ganancia y el morir es pérdida. Para Pablo, este paradigma está al revés. Dice Pablo, para mí las posesiones, la posición es basura. En comparación con mi relación con Cristo, mi tesoro eterno, las cosas de esta vida son basura. Entonces,
El morir es el paso final para obtener aquello a la que había renunciado para conseguir el cielo. Pero luego ahora, y continuamos, Pablo analiza el qué pasa. ¿Qué pasa si vivo? ¿Y qué pasa si muero? Ella dijo que no importa, porque él va a magnificar a Cristo, sea por vida o por muerte. Pero si tuviera la opción, si tuviera esa opción, ¿cuál sería su deseo personal? Si usted y yo tuviéramos la opción de vivir o morir, ¿cuál sería nuestro deseo? Trata de este asunto. Aquí está la respuesta. Primeramente, nuestro deseo personal no es el factor decisivo. Versículo 22 a 24, escribe así de esta manera. Dice, mas si el vivir en la carne, acaba de decir, no se me olviden, para mí vivir es Cristo, morir es ganancia. Luego dice, mas si el vivir en la carne resulta para mí en bendición, en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Pablo está en un dilema. No sé qué elegir. Me cuesta decidirme. Y comienzan a analizar las cosas. Pablo analiza por un lado, versículo 22, mas si el vivir en la carne resulta para mí el beneficio de la obra entre el pueblo del Señor, no, para yo puedo continuar predicando a las personas, puedo continuar sirviendo a Dios en la defensa, en la confirmación del Evangelio, esto será bueno, está bueno. Versículo 22 y 23 dice, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho. Ahora, por otro lado, versículo 23, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Es mucho mejor porque la muerte es ganancia. Está en un dilema. ¿Qué voy a escoger? Versículo 24. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. ¿Por qué? Porque iba a continuar a trabajar por el Señor. Iba a continuar a pastorear, a enseñar, a edificar al pueblo del Señor, a edificar su fe, asistirles en la difusión del Evangelio. Entonces, su dilema no está entre la muerte y la vida, porque realmente no tenemos nosotros elección sobre la muerte y la vida. Dios decide si nos vamos o nos quedamos. Sino que su deseo está con Cristo, que es mucho mejor, dice, con la necesidad de él continuar su ministerio, que ese es más necesario. En la muerte, mis hermanos, los cristianos partimos de este mundo. Nuestro cuerpo físico se entrega en la tumba, pero al mismo tiempo nuestro espíritu inmediatamente entra en la presencia consciente del Señor, esperando aquella reunión del espíritu y el cuerpo en la venida de Jesucristo. Entonces, si la sentencia de muerte sería el resultado inmediato del encarcelamiento de Pablo, Pablo lo anticipa con gran gozo, con anticipación, porque dice, si me matan el día de mañana, voy a estar instantáneamente con Jesucristo. Esa es mi esperanza. Yo sé que voy a estar con el Señor. Para mí morir es ganancia. No pierdo nada, no pierdo nada. Porque al cerrar los ojos de aquí, yo nos abro en la presencia del Señor. Pero si ese no es el caso, si tú tienes que esperar a ese regreso glorioso momento, la resurrección de los muertos, los muertos creyentes, dice, entonces estoy dispuesto. Dos benditas perspectivas para el cristiano: morir y ser conducido espiritualmente a la presencia inmediata y consciente de Cristo, o continuar viviendo en la carne, esperando ansiosamente nuestra resurrección, el inminente regreso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, la resurrección de los muertos. Tenemos esperanza. Sea que el Señor nos llame a su presencia, vamos a estar con la presencia del Señor. Pues el Señor venga por nosotros. Nuestra esperanza es que estamos en la presencia del Señor. Entonces ganamos. De cualquier manera ganamos. Sea que moramos ahora o estemos vivos hasta el regreso del Señor, ambas experiencias tienen la misma meta:
estar con Cristo, que dice Pablo, es mucho mejor que esta existencia terrenal. Es mucho mejor estar en la presencia del Señor. Entonces, la pregunta es, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Qué hacemos? Y Pablo responde a la pregunta. Nuestro deseo personal no es el factor decisivo, sino que cumplir el deseo de Dios, ese es el factor decisivo. Versículo 25 y 26 dice así: y confiado en esto, sé que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. Y aquí se resuelve la tensión. Él está confiado que las necesidades espirituales de ellos superan su propio deseo, su propio anhelo. Si él queda liberado del corredor de la muerte, será para el beneficio de ellos. Versículo 25, para vuestro provecho y gozo de la fe, que resultará, versículo 26, aunque abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Entonces, el factor decisivo para Pablo es hacer la voluntad de Dios. El servir a otros, producir fruto para Dios. Para Pablo, si él es liberado, no será por su propio beneficio, sino para beneficio de otros, para su crecimiento espiritual, fortalecimiento de su fe, estímulo espiritual, su alegría en Cristo. Si el Señor me libera, no es para mí, para beneficio mío, es para beneficio de otro, porque yo voy a seguir sirviendo al Señor. Y esa es la misión de la vida de cristiano, mis hermanos. Siempre cumplir con la voluntad de Dios. No es nuestro deseo personal, que se lleve a cabo la voluntad de Dios, siempre ministrando a otros para que su fe en Cristo sea fortalecida, que su gozo en Cristo sea más abundante, que sus necesidades espirituales sean satisfechas. Esta es la vida del siervo de Cristo. Para hacer la presencia de Cristo en la tierra, magnificando a Cristo, pase lo que pase, por muerte o por vida. Termino con esto. Una reflexión personal para cada uno de nosotros. Primeramente, le pregunto, ¿hasta qué punto tu vida magnifica a Cristo? ¿Hasta qué punto magnifica tu vida a Cristo? Tu vida, tus palabras, tu comportamiento, tus actitudes, tus relaciones exponen a Cristo plenamente a los demás. ¿Ve la gente a Cristo en ti? Cuando te ven a ti, cuando te escuchan a ti, cuando te conocen, ven a Cristo. Tus amigos, tus compañeros de trabajo, notan que tienes una perspectiva, un objetivo de la vida totalmente diferente a los de ellos. ¿Ven la diferencia en ti? Do they see the difference in you? Cuando te ven, cuando te escuchan, ven que eres una persona diferente, que tu perspectiva es diferente en la vida. Cuando las personas en el trabajo enfrentan situaciones difíciles, vienen a ti, recurren a ti porque saben que tienes una paz, una confianza que transciende la vida terrenal. Vienen a ti y dices, ora por mí, por favor. Ora por mí. Estás usando plenamente tus dones espirituales en la iglesia, en la comunidad, para el beneficio de los demás. Y después de tu muerte, ¿qué dirán los demás de ti? ¿O qué inscripción van a escribir en tu lápida? Dirán, él o ella vivió a Cristo. Él o ella era la presencia viva de Cristo para mí. ¿Será ese el legado de tu vida, mi hermano? Que la gente dirá, esa persona fue un ejemplo para mí. O tal vez yo vine a los pies de Cristo por el testimonio de ellos.
Mira que pasaron por dificultad, pero siempre lo miras con una sonrisa, una paz en su corazón. Algo tenían que era diferente. Y ese algo es Cristo. ¿Qué van a decir? ¿Cuál será el legado de tu vida? Sobre todas las cosas, yo deseo que al fin de mi vida la gente diga, me señaló a Cristo, me acercó a Cristo, hizo a Cristo real o personal en mi vida. Porque para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Si no estás viviendo a Cristo, entonces estás viviendo para ti mismo, satisfaciendo tus propios deseos, buscando el materialismo, buscando avanzar tu posición, recibir reconocimiento en este mundo. Y dice el predicador en Eclesiastés que vanidad de vanidades, ¿por qué? Porque la vida se te escapa de los dedos. Porque para mí el vivir es Cristo. Mi oración, mi deseo, mi anhelo para ustedes, para nosotros, mis hermanos, es que nosotros permitamos que el Señor obre en nosotros, que nosotros cumplamos con el llamado del Señor. Magnifiquemos a Cristo, pase lo que pase, por muerte o por vida, que seamos nosotros la presencia viva del Señor en este mundo que desesperadamente lo necesita. Que nosotros brillemos, que nosotros seamos la presencia del Señor para otros, sea por la vida o sea por la muerte. Esta carta te la envió el apóstol Pablo a ti personalmente, como un desafío, como un reto. Ese es nuestro llamado, ser la presencia viva de Cristo en este mundo. Para mí, el vivir es Cristo. El morir es ganancia porque yo sé para dónde voy. Piense en usted. Qué hermosa es tu palabra, Señor. Qué hermosa es tu palabra, Señor. Que nos habla directamente, nos reta, nos desafía. Hay una vida que magnifica a Cristo. Nuestro llamado como hijos, como seguidores de Cristo, es ser la presencia de Cristo en un mundo que necesita a Jesús. Tu palabra nos enseña claramente esta mañana qué es magnificar a Cristo, qué significa, qué es lo que se espera de nosotros como seguidores de Cristo, como hijos del Señor. Y viene el desafío a vivir una vida que honra al Señor. A vivir una vida que agrada al Señor. A ser un ejemplo para las personas que están a nuestro alrededor. Una palabra muy personal para cada uno de nosotros, Señor. Gracias. Te pido, Espíritu Santo, que ahora nos des la sabiduría para aplicar esta palabra a nuestra vida. Nuestro anhelo es ser como tu siervo Pablo, Señor. Sea cual sea nuestra circunstancia, sea cual sea nuestra situación, nuestros problemas,
siempre magnificar a Cristo, siempre honrar a Cristo, siempre traer honra y gloria a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No solamente en las buenas, pero también en las malas. Espíritu Santo, te necesitamos. Y esta mañana yo te pido, Señor, que tú lleves esta palabra y desafíes cada corazón, cada vida. A cada uno de nosotros, comenzando conmigo, desafíanos, Señor, a vivir una vida que magnifique a Cristo en todas las cosas. Que la gente vea a Cristo en nosotros. Que realmente el vivir para nosotros sea Cristo. Y sea que tú nos llames a tu presencia, o Cristo venga por nosotros, no tengamos nada que avergonzarnos, sino que podamos regocijarnos porque nuestro objetivo final es estar contigo, Jesús. Nuestra meta final, nuestro objetivo final es ser como tú, Señor. Pero eso se obtiene solamente cuando vivimos tu vida aquí en este mundo, Señor. Padre, tu palabra nunca vuelve a ti vacía. Esta mañana yo te pido que en esta congregación, en esta iglesia, esta palabra sea una realidad. Esta iglesia, esta congregación sea conocida como una iglesia que magnifica a Cristo, que honra a Cristo. Una iglesia que conduce a otros a la fe en Cristo, que lleva a otros a la salvación. Ese es el desafío esta mañana. Ser un pueblo que magnifica a Cristo. Gracias por una vez más por tu palabra esta mañana, Señor. Una palabra personal a nosotros. Te damos gloria, te damos honra y te damos honor por quien tú eres. Ayúdanos a vivir, Señor, conforme a tu palabra. Te damos gracias en Cristo Jesús, nuestro Señor. Adoremos al Señor.